médico no la miró a los ojos cuando le dijo que tenía 6 meses de vida. Durante 10 años le dijo que era estrés, que estaba exagerando, que todo estaba en su cabeza. Lo que no sabía es que Yara Montiel había guardado durante 10 años cada receta, cada estudio y cada mentira dentro de una carpeta roja. Y esa carpeta no solo la mantuvo viva, fue lo único que el sistema no pudo ignorar después. Y también destruyó algo que ese médico nunca pensó perder. Pero hay algo que necesitas saber antes de ver esa carpeta. No fue un error aislado. Yara no fue la única. Y cuando abrieron el caso, descubrieron algo peor. Y lo que encontraron no era un error, era un patrón. Y alguien iba a pagar por eso, porque esto nunca fue un error, fue un patrón. Pero eso viene después. Primero necesitas entender quién era Yara. Yara tiene 62 años. Está parada frente a 300 mujeres en un auditorio. A su izquierda, una pantalla con un número, 340. Mujeres que su empresa acompañó este año para que no esperaran 10 años, como ella, para que alguien las creyera. Fundó esa empresa durante su 4ª sesión de quimioterapia, con el suero en el brazo y la cabeza sin pelo. Y en unos minutos vas a entender por qué eso importa. Hay una sola cosa que necesitas saber sobre Yara antes de que empiece el dolor. Le enseñaron que quejarse era debilidad. Su madre trabajó toda su vida con una hernia de disco que nunca operó. Caminaba despacio, se sentaba con cuidado, y cuando alguien le preguntaba cómo estaba, decía, bien, bien, solo un poco cansada. Su abuela murió de un cáncer de mama que durante años llamó una molestia. No fue al médico hasta que ya no pudo ignorarlo. Para entonces, era demasiado tarde. Las mujeres de esa familia no se quejaban, no porque fueran valientes, sino porque nadie les había enseñado que el dolor merecía atención. Nadie les había dicho que su cuerpo tenía derecho a ser escuchado. Yara creció con eso. Lo absorbió sin palabras, sin conversaciones, sin que nadie se lo explicara. Lo aprendió viendo, lo aprendió callando. Hay algo que pasa cuando creces viendo a las mujeres de tu familia callar su dolor. No te lo explican. No hay una conversación donde alguien te diga, el dolor de las mujeres no importa, así que aprende a ignorarlo. No hace falta. Lo ves, lo absorbes, lo conviertes en comportamiento sin darte cuenta. Yara tenía 42 años cuando fue por primera vez con ese dolor que no sabía nombrar. Y antes de entrar al consultorio, ya sabía que tenía que minimizarlo. Ya sabía que si lo describía demasiado intensamente, sonaría exagerada. Ya sabía que si llevaba demasiado tiempo con eso, sonaría como alguien que busca atención. Llevaba una vida entera aprendiendo eso. Y lo aprendió tan bien que cuando el médico le dijo que era estrés, una parte de ella pensó, claro, por supuesto, igual que siempre. Se casó a los 28 con Rodrigo. 2 hijos. 23 años como asistente administrativa en una empresa de logística, nunca promovida. Aprendió a no preguntar por qué. Era buena en su trabajo, puntual, discreta, la clase de persona que resuelve los problemas sin hacer ruido. Nadie le preguntaba cómo estaba, y ella nunca lo decía. A Yara le enseñaron que quejarse era debilidad, y por eso tardó 10 años en hacer lo único que podía salvarla: documentarlo todo. Lo que viene ahora es la parte que más duele de esta historia. No porque sea dramática, sino porque es exactamente igual a lo que les pasa a millones de mujeres que están escuchando esto ahora mismo. 10 años. La primera vez que Yara fue al médico del plan de la empresa fue en 2004. Tenía 42 años. Llevaba semanas con algo que no sabía nombrar del todo. Dolor pélvico intermitente, fatiga que no cedía con descanso, distensión abdominal que venía y se iba sin razón aparente. No era un dolor que gritaba, era un dolor que susurraba, pero susurraba todo el tiempo. Había aprendido a vivir con él, a organizarse alrededor de él, a planear el día según cómo se sintiera al despertar. Si el dolor era leve, podía llegar a tiempo al trabajo y quedarse hasta tarde. Si el dolor era fuerte, llegaba igual. Solo llegaba más despacio. Nadie lo notaba. Eso también lo había aprendido. A doler en silencio. A que no se notara.
El médico la revisó durante 8 minutos. 8 minutos para una mujer que llevaba semanas con síntomas que no sabía explicar. Le hizo 3 preguntas. La revisó brevemente y escribió algo en su recetario sin levantar la vista. Le recetó un ansiolítico. Yara salió del consultorio con una receta en la mano y una pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta. ¿Y si no es estrés? ¿Y si no lo era? Entonces nadie estaba mirando. Tomó el ansiolítico durante 3 semanas. El dolor siguió. Volvió al médico. Él revisó su historial. Asintió con la cabeza como si todo tuviera sentido. Colon irritable, dijo en 2006. Problema de alimentación, dijo en 2007. Todo bien, dijo en 2008. Algunos valores un poco elevados, pero dentro del rango. Normal en mujeres de su edad. Consultorio, receta, casa, silencio, año tras año. El mismo error con distinto nombre. Rodrigo empezó a decir que ella exageraba. No con malicia, con indiferencia. ¿Qué es peor? Cuando alguien te odia, al menos te toma en serio. Te ve. Te considera una amenaza o un problema que merece atención. Rodrigo no la odiaba, la ignoraba. Yara volvía del médico con dolor, con una receta que no resolvía nada, con la sensación de que algo estaba mal y nadie quería verlo. Y él ponía el televisor, así durante años. Sus hijos, adolescentes para entonces, aprendieron a ver a la madre que siempre tenía algo. La madre que se quejaba del estómago, de la espalda, del cansancio. La madre dramática. Yara empezó a creerlo. Empezó a disculparse cuando llegaba tarde por culpa de una cita médica. Empezó a minimizar sus síntomas cuando se los describía al médico. Empezó a decir, es que soy un poco aprensiva, antes de explicar lo que sentía. Aprendió a traducir su dolor a un idioma que los demás pudieran aceptar. Un idioma más pequeño, más fácil, menos amenazante. Eso tiene un costo. Traducirse, minimizarse, convertir el dolor en algo más aceptable para los demás. El costo es que con el tiempo ya no sabes cuál era el original. Ya no sabes si lo que sientes es tan serio como crees o si estás exagerando, como todos dicen. Yara llegó a dudar de su propio cuerpo. Y eso, probablemente, fue lo más peligroso de todo. En 2010, un jefe nuevo llegó al departamento. Joven, eficiente, sin paciencia para lo que llamaba problemas personales en horario laboral. Yara había pedido permiso para ir al médico una tarde. El jefe la llamó al frente de todo el equipo. 23 personas en la sala. Él le dijo, con una voz que no levantaba, pero que todos escuchaban: aquí necesitamos personas presentes. 23 personas. Yara no dijo nada. Fue al baño. Cerró la puerta. Se quedó 5 minutos en silencio, con las manos apoyadas en el lavabo, mirándose al espejo, y volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que le habían enseñado a hacer. 2011, 2012, 2013, el dolor se volvió permanente. La fatiga, insoportable. Yara empezó a usar 2 almohadillas de calor simultáneas para poder sentarse en la oficina. Llegaba al trabajo antes que todos para estar instalada, con el calor ya actuando, antes de que alguien la viera. Fue al médico del plan 4 veces ese año. 4 veces le dijeron lo mismo: estrés, ansiedad, normal en mujeres de su edad. 12 médicos en 10 años. 17 diagnósticos diferentes. 0 que se tomaran el tiempo de ver todo junto. Cada uno veía un síntoma. Ninguno veía a la mujer. Pero Yara había empezado a hacer algo, sin saber exactamente por qué, sin un plan, sin pensar que algún día importaría. Había empezado a guardar todo, cada receta, cada resultado de análisis, cada negativa, cada fecha. Al principio era solo orden, era su naturaleza. Ella era la persona que archivaba todo, que nunca tiraba nada importante. Pero con el tiempo se fue convirtiendo en otra cosa. Se fue convirtiendo en evidencia. Todo iba a una carpeta de cartón rojo que guardaba en el fondo de su closet, detrás de los zapatos de invierno, en un lugar donde nadie miraba. Todavía no sabía para qué la iba a necesitar. Pero el error de ellos no fue solo no verla, fue dejarlo por escrito. En marzo de 2014,
Yara hizo algo que nunca había hecho antes. Pagó de su propio dinero una consulta con un médico particular. Llevaba 4 años juntando ese dinero, pequeñas cantidades que separaba del presupuesto del hogar sin decirle a Rodrigo. 10 pesos aquí, 20 allá, guardados en un sobre dentro de un libro que él nunca abría. No porque estuviera mintiendo, sino porque sabía exactamente lo que él diría, y no tenía energía para esa conversación. No después de 10 años diciéndole que estaba bien cuando no lo estaba. La doctora particular se llamaba Renata Solís. Tenía 45 años, manos pequeñas y la costumbre de mirar a sus pacientes directamente a los ojos cuando hablaban. No tomaba notas mientras Yara hablaba. Solo escuchaba. Yara entró al consultorio con su carpeta roja. La doctora Solís la revisó durante 40 minutos. 40 minutos. No 8. 40. Le preguntó por su historia familiar, por sus ciclos, por el tipo de dolor, cuándo aparecía, qué lo mejoraba, qué lo empeoraba. Le preguntó cosas que ninguno de los 12 médicos anteriores había preguntado. Luego miró la carpeta. Luego miró a Yara. ¿Cuánto tiempo lleva con estos síntomas? 10 años, dijo Yara. La doctora Solís no dijo nada por un momento. Cerró la carpeta despacio. La puso sobre el escritorio. Y volvió a mirar a Yara con una expresión que Yara no había visto en ningún consultorio antes. No era lástima. Era algo más difícil de describir. Era reconocimiento. Yara sabía que algo estaba muy errado. Llevaba 10 años sabiéndolo. Pero hay una diferencia entre saber y que alguien te lo confirme. Ese día, en el consultorio de la doctora Solís, esa diferencia desapareció. Y no fue alivio lo que sintió, fue una especie de rabia tranquila. La rabia de alguien que lleva 10 años diciéndole a un sistema que algo falla y que finalmente tiene la prueba en las manos. La rabia de tener razón en el peor momento posible. Esa noche, de vuelta en casa, Yara abrió la carpeta roja por primera vez en meses. La recorrió despacio, página por página, fecha por fecha, y entendió algo que no había visto antes, porque antes no tenía el dato que lo completaba todo. El tumor llevaba entre 8 y 10 años creciendo. Las primeras consultas en la carpeta eran de 2004. La matemática era exacta, y era brutal. Cada visita al médico, cada diagnóstico incorrecto, cada receta de ansiolíticos, cada señora Montiel, es estrés. Había pasado mientras el tumor crecía. Ordenó una batería de estudios que ninguno de los 12 médicos anteriores había pedido. Los resultados llegaron en 2 semanas. Cáncer de ovario, estadio 3. Yara se quedó quieta en la silla frente a la doctora Solís. No lloró. No en ese momento. Preguntó, ¿cuánto tiempo llevo con esto? La doctora dudó. Dado el tamaño del tumor, probablemente entre 8 y 10 años. Yara cerró los ojos. 10 años. El mismo tiempo que llevaba yendo a médicos que le decían que era estrés. El tumor tenía exactamente la misma edad que sus visitas al médico. 3 días después, fue al oncólogo que le recomendó la doctora Solís. El oncólogo fue directo. No le dio rodeos, no le suavizó las palabras. Señora Montiel, con estadio 3 y el tiempo de evolución que vemos, le damos entre 4 y 6 meses. Yara sacó su libreta pequeña, la misma que llevaba a todas sus citas desde hacía años. Anotó la fecha, la hora, el nombre del médico, las palabras exactas, como había hecho durante 10 años, solo que ahora sabía exactamente para qué. Los primeros 3 meses fueron los más oscuros de su vida. Quimioterapia cada 3 semanas. Náuseas que no cedían ni con medicamento. Cabello que caía en mechones sobre la almohada, sobre el plato de la ducha, sobre el cuello de su ropa. Yara lo recogía, lo tiraba. No lloraba. Tenía demasiado que hacer para llorar. Tenía que entender los papeles del seguro. Tenía que encontrar quién llevara a sus hijos cuando ella no podía. Tenía que avisarle al trabajo. Tenía que explicarle a su madre, que llamaba los domingos, sin entrar en detalles que la asustaran. Tenía que seguir siendo funcional, porque si dejaba de serlo no sabía quién lo sería por ella. La quimioterapia le hacía cosas al tiempo. Lo estiraba, lo aplastaba. Había días que duraban semanas y semanas que pasaban en un parpadeo.
Lo único constante era el cansancio. Un cansancio que no era como el de antes. No era el cansancio de haber trabajado mucho. Era algo más profundo. Era como si el cuerpo estuviera usando toda su energía en una sola pelea y no le quedara nada para el resto. Iba al trabajo los días que podía, con el gorro, con el cansancio pegado al cuerpo como una segunda piel. Pedía permiso los días que no podía. El jefe, el mismo que la había humillado frente a 23 personas, le negó el primer permiso por escrito. Argumentó que necesitaba un certificado médico con más detalles sobre su condición. Ella tenía cáncer en estadio 3. Él pedía más papeleo. Yara lo archivó. Por supuesto que lo archivó. Rodrigo no se fue el primer mes. Se fue el segundo. No con una conversación. No con una discusión. No con nada que se pareciera a un cierre. Con una maleta y 3 palabras en la cocina. No puedo con esto. Ella tenía cáncer en estadio 3. Él tenía una maleta y 3 palabras. Y Yara se quedó sola. Ese silencio es el que te rompe de verdad. No el diagnóstico. No la quimio. No el cabello en la almohada. El silencio de una casa que antes tenía a alguien y ahora no. Sola de una manera que no tiene nombre todavía. El silencio de la casa era diferente al de antes. Antes era el silencio de alguien que podría llegar. Ahora era el silencio de alguien que no iba a volver. Sus hijos, ya adultos, llamaban poco. Visitaban menos. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Yara no quería ser una carga. Eso también se lo habían enseñado. Una noche, después de la quimio, se sentó en el piso del baño con la espalda contra la bañera fría. Había llegado hasta ahí antes de que le fallaran las piernas. El frío de la cerámica le hacía bien. Era real, era concreto. Me creyeron loca durante 10 años y tenía cáncer. Esa frase se quedó en el aire del baño. Y Yara la dejó estar, porque en esa frase estaba todo lo que iba a construir después. Había algo que Yara hacía entre sesiones de quimio. Algo que empezó como un hábito compulsivo y se fue convirtiendo en otra cosa. Organizaba la carpeta roja, la sacaba del closet, la ponía sobre la cama y clasificaba cada documento por fecha, por médico, por diagnóstico erróneo. Era un trabajo lento. A veces tenía que parar porque las manos le temblaban, a veces porque se mareaba, a veces simplemente porque ver todo junto era demasiado, pero volvía. Siempre volvía. Creó un índice, luego una tabla en papel donde registraba cada consulta, fecha, nombre del médico, síntomas reportados, diagnóstico dado, tratamiento indicado. 12 médicos, 43 consultas en 10 años, 17 diagnósticos diferentes, ninguno correcto. Ahí estaba, escrito, 17 veces, con firma y sello. No fue estrés, fue negligencia repetida, durante 10 años, firmada, sellada, ignorada, durante 10 años. Por las mismas manos. Había algo en ese proceso de ordenar los documentos que era, paradójicamente, lo más sano que Yara hacía en ese periodo. Era la única actividad que la hacía sentir que tenía control sobre algo. El cáncer no podía controlar. La quimio no podía controlar. El cuerpo que se resistía y luego cedía, y luego se resistía otra vez, tampoco. Pero la carpeta, sí. Cada página en su lugar. Cada fecha verificada. Cada diagnóstico registrado con el nombre del médico, la fecha y las palabras exactas. La carpeta era el único lugar donde la historia de Yara existía tal como había pasado, no como la recordaban los demás, no como la habían archivado los médicos en sus sistemas, no como Rodrigo la contaría algún día, como había pasado de verdad. Y eso, en ese momento, valía todo. Una tarde, en la 4ª sesión de quimioterapia, con el suero en el brazo y la cabeza sin pelo, Yara abrió su laptop y buscó: ¿cuántas mujeres en México son diagnosticadas tarde de cáncer de ovario? Los números que encontró la dejaron quieta. 7 de cada 10 mujeres llegan tarde, no porque no sientan algo, porque nadie las escucha. 7 de cada 10. Yara pensó en todas las salas de espera en las que había estado, en todas las mujeres sentadas en sillas de plástico, esperando que alguien las llamara,
con una lista de síntomas que habían aprendido a minimizar antes de decirlos en voz alta. Yara cerró la laptop, miró el suero en su brazo y pensó algo que no era tristeza ni rabia, era claridad. Alguien tiene que ayudar a estas mujeres a que les crean. Voz Médica Femenina empezó como un blog. Yara lo abrió en junio de 2014, entre la cuarta y quinta sesión de quimioterapia. El primer artículo se llamaba "Los síntomas que yo reporté durante 10 años y nadie escuchó". Lo publicó a las 11 de la noche, desde su cama, con una almohadilla de calor en el abdomen y el gorro puesto porque tenía frío, aunque fuera verano. No tenía expectativas, solo necesitaba que existiera, que alguien lo leyera y pensara, esto también me pasó a mí. En 4 días, el artículo tenía 3.400 lecturas. Yara revisó el número 3 veces. Pensó que era un error. No era un error. En 2 semanas, 47 mujeres le habían escrito contando historias idénticas a la suya. Síntomas ignorados durante años. Médicos que no miraban a los ojos. Familias que decían que exageraban. Diagnósticos que llegaban demasiado tarde. La misma historia, con distintos nombres y distintas ciudades. Yara respondió cada mensaje, y en ese momento entendió algo. No estaba construyendo un negocio, estaba corrigiendo un sistema. Cada mujer que llegaba era otra versión de ella misma hace 10 años. Uno por uno, con preguntas específicas, con información médica que había aprendido durante su propio proceso. Les explicaba qué estudios pedir, qué preguntas hacer, cómo documentar sus síntomas para que un médico no pudiera ignorarlos. Les enseñaba a construir su propia carpeta roja. En agosto de 2014, 5 meses después del diagnóstico, en el límite inferior del pronóstico que le habían dado, Yara terminó la quimioterapia. El tumor había respondido. La oncóloga que la trató dijo algo que Yara memorizó. El cuerpo humano tiene una capacidad de lucha que todavía nos sorprende. Yara pensó, o tal vez es que algunas personas tienen razones muy específicas para quedarse. En 2015 formalizó Voz Médica Femenina como empresa. Servicios de acompañamiento médico para mujeres, orientación sobre síntomas, preparación para consultas, revisión de historiales, documentación de casos. No era una clínica, era una voz. La voz que ella no había tenido durante 10 años. La empresa no nació para crecer. Nació para que ninguna mujer vuelva a necesitar una carpeta roja, y alguien iba a pagar por esto. En 2016, 2 años después de su diagnóstico, Yara presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México. No contra todos los médicos que la habían visto. Contra uno en particular. El primero. El del plan de la empresa. El que en 2004 le dio ansiolíticos para un cáncer que llevaba años formándose y que durante los 10 años siguientes, cada vez que Yara volvía, repitió el mismo diagnóstico: estrés, ansiedad. Normal en mujeres de su edad. La carpeta roja tenía documentación de 8 consultas con ese médico, fechas exactas, síntomas reportados en cada visita, diagnósticos emitidos, tratamientos indicados, una línea de tiempo de 10 años que mostraba, con precisión quirúrgica, un patrón de negligencia sistemática. Yara no contrató un abogado famoso, no buscó periodistas, no hizo ruido, presentó la carpeta, dejó que los documentos hablaran. La denuncia abrió una investigación. La investigación encontró algo, y lo que encontraron no era un caso, era un patrón repetido. Y alguien permitió que siguiera pasando. Durante años, 7 mujeres más, 7 pacientes del mismo médico, en el mismo periodo, con síntomas similares a los de Yara, todas diagnosticadas como estrés o ansiedad. 3 de ellas con diagnósticos tardíos de cáncer. Una de ellas no había sobrevivido. Una mujer que fue al mismo consultorio, en la misma ciudad, con el mismo dolor que Yara había descrito durante años, y que recibió la misma respuesta, y que no tuvo una carpeta roja. El proceso duró meses. Yara no habló de ello públicamente. No publicó nada en el blog mientras estaba en curso. No quería que pareciera una venganza personal. Quería que pareciera lo que era. Un proceso formal, documentado, sostenido por evidencia.
El día que recibió la notificación oficial de la suspensión, estaba en una videollamada con una mujer de Guadalajara que llevaba 3 años intentando que alguien le diagnosticara correctamente sus síntomas. Yara no interrumpió la llamada. Terminó de escucharla. Le explicó qué estudios pedir. Le dijo cómo documentarlo. Le preguntó si tenía una carpeta. Cuando colgó, se quedó mirando la pantalla un momento. Y luego siguió trabajando. El médico que durante 10 años dijo: "El problema está en su cabeza, señora Montiel", fue suspendido. Su caso derivó en un proceso de revisión de su práctica clínica completa. 10 años de "es estrés, señora". Terminaron así. Yara no fue a ninguna audiencia a celebrar, fue a trabajar, porque había 47 mujeres esperando su respuesta en el blog. Y luego 80, y luego 200. Y ninguna de ellas podía esperar a que Yara terminara de celebrar. Hoy Yara tiene 62 años. Voz Médica Femenina tiene 340 clientas activas en México, Colombia, Argentina y Chile. Un equipo de 11 personas, la mayoría mujeres mayores de 45 que encontraron en la empresa un lugar donde su experiencia valía. Donde saber lo que es esperar en una sala de espera sin que nadie te crea era una calificación, no un hándicap. Su hija mayor, Daniela, entró a la empresa en 2019 como coordinadora de casos. Tardó 2 años en pedirle perdón a su madre. 2 años en encontrar las palabras para decirle que la había visto quejarse durante su infancia y que había aprendido lo que todos le enseñaban, que mamá exageraba y que se había equivocado. Yara tardó exactamente 0 segundos en aceptarlo. Rodrigo, su exmarido, le mandó un mensaje cuando vio una entrevista de Yara en un podcast en 2021. Decía: "Vi lo que construiste. Me alegra que estés bien". Yara lo leyó. Lo leyó 2 veces y no respondió, no por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Porque esa versión de su vida ya no necesitaba su atención. Porque ella había construido algo que era completamente suyo. Y ese mensaje no cabía en ello. Su cabello creció de vuelta después de la quimio. Decidió no teñirlo. Es completamente blanco y lo lleva suelto. Hay una cosa que Yara no esperaba cuando empezó la empresa. No esperaba que la mayoría de las mujeres que la contactaran no tuvieran un diagnóstico tardío de cáncer. La mayoría tenía algo más común, más invisible. Síntomas que llevaban años reportando y que nadie tomaba en serio. Dolores que habían aprendido a gestionar en silencio. Historias que empezaban exactamente igual que la de Yara y que todavía no habían llegado al final. Y eso era, en cierto modo, más urgente, porque esas mujeres todavía podían cambiar la dirección de su historia. Si alguien las escuchaba a tiempo, si alguien les enseñaba a documentar, si alguien les decía que no estaban exagerando, que su cuerpo tenía razón, que el problema nunca estuvo en su cabeza, estuvo en quienes decidieron no escucharlas. Dice que es el único lujo que se permite desde que empezó a construir. Porque cuando eras la mujer que siempre tenía algo, que siempre estaba enferma, que siempre exageraba, llevar el cabello blanco y suelto es una declaración. Es decir, aquí estoy, así, sin disculparme. Le preguntan en entrevistas cómo se siente siendo un ejemplo para otras mujeres. Dice que eso no es lo que busca. Dice que lo que busca es que dejen de necesitar ejemplos. Que el sistema funcione tan bien que ninguna mujer necesite inspirarse en otra para que la crean. Eso todavía no existe. Por eso sigue trabajando. Hay una cosa que Yara repite cuando habla con las 340 mujeres que acompaña su empresa. Una sola cosa. No les dice que sean valientes. No les dice que luchen. Les dice: documenta todo. Porque el sistema no está diseñado para creerle a una mujer que dice que tiene dolor. Pero sí está obligado a responder cuando esa mujer llega con una carpeta. La pasta roja sigue sobre su escritorio, no como trofeo, como recordatorio de lo que pasa cuando una mujer empieza a documentar lo que le hacen. Quiero hablarte directamente ahora. Si escuchaste la historia de Yara, puede que hayas reconocido algo. Un médico que no te creyó, una persona que te dijo que exagerabas. Un sistema que te trató como si tus síntomas fueran un inconveniente. Puede que todavía estés en esa etapa. Puede que todavía tengas la carpeta roja a medio armar. O que todavía no la hayas empezado. O que hayas empezado tantas veces que ya no sabes si tiene sentido.
tiene sentido. Hay mujeres que entran al consultorio de voz médica femenina sin carpeta, sin historial, sin nada. Solo con la memoria de años de respuestas que no les creyeron. Y lo primero que hace el equipo de Yara es darles un cuaderno y un bolígrafo, y decirles: empieza hoy, empieza con lo que recuerdas, empieza con la fecha de ayer, si es lo único que tienes, porque el primer documento de la carpeta de Yara también fue imperfecto. También estaba incompleto, pero estaba, y eso fue suficiente para empezar. Yara dice algo cuando le preguntan qué consejo le daría a la mujer que fue a los 42 años. Dice que no le daría consejos, le daría una libreta y le diría: anota todo, la fecha, el nombre del médico, los síntomas que dijiste, el diagnóstico que te dieron, no porque vayas a necesitarlo para una denuncia, sino porque cuando tú misma puedes ver la historia escrita, ya no puedes convencerte de que exageras. Porque el papel no miente. El papel no dice que eres dramática. El papel no se cansa de escucharte. El papel simplemente guarda lo que pasó. La carpeta roja no es un arma. Es la prueba de que lo que sientes es real. Y hoy quiero dejarte con una pregunta. Una sola. ¿Cuántas veces te dijeron que era tu cabeza? ¿Cuántas veces saliste de un consultorio, de una reunión, de una conversación con la sensación de que te habían borrado? ¿Cuántas veces lo creíste, aunque algo dentro de ti sabía que no era verdad? Durante 10 años, dijeron que estaba en su cabeza. 10 años después, ese mismo médico estaba frente a una comisión explicando por qué. Y si lo viviste, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Hay una estadística que Yara repite en cada conferencia. El cáncer de ovario tiene una tasa de supervivencia del 93% cuando se detecta en estadio 1. Del 29% cuando se detecta en estadio 3. Yara llegó en estadio 3. Y llegó en estadio 3 porque durante 10 años le dijeron que era estrés. Esa diferencia, entre el 93% y el 29%, no es mala suerte, es consecuencia. Es lo que pasa cuando un sistema decide, sistemáticamente, no escuchar. Y es exactamente lo que Yara se dedicó a cambiar. Empieza la carpeta, hoy. Aunque no sepas todavía para qué la vas a necesitar. Yara tampoco lo sabía. Y cambió todo. Nunca es tarde para empezar a ser escuchada. Yara se sentó en el piso del baño el día que el mundo le dijo que tenía 6 meses, con la espalda contra la bañera fría. Y se preguntó algo que nadie le había enseñado a preguntarse. ¿Qué hago con lo que me hicieron? No con el cáncer, con los 10 años, no con la enfermedad, con el silencio, no con el diagnóstico, con todas las veces que salió de un consultorio sintiéndose más pequeña de lo que entró. ¿Qué hago con eso? Fue documentación, porque Yara entendió algo que pocas personas entienden antes de que todo se rompa. El poder no está en gritar, está en tener la evidencia, porque a veces el poder no parece poder. A veces parece una carpeta de cartón que no le importa a nadie. A veces parece una mujer sola en el piso del baño, sin pelo, sin marido, con 6 meses de pronóstico. A veces parece exactamente lo que todos dijeron que era, nada importante. Hasta que es todo. Hasta que es lo único que queda cuando el resto se cae. Yara no sabe si fue valiente, no le interesa esa palabra. Dice que fue obstinada, dice que fue meticulosa. Dice que fue la persona que archivaba todo porque nadie le había enseñado que eso era un superpoder. Pero lo era. Lo era desde el principio, solo que nadie se lo dijo. El sistema no cambia porque alguien llora. El sistema cambia cuando alguien aparece con una carpeta de 100 páginas y dice: mira, todo está aquí, con fecha, con firma, con sello, y ya no puedes ignorarlo. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo empezó su empresa, Yara siempre dice lo mismo. Con una carpeta roja y 10 años de razón que nadie quiso ver. Los médicos le dieron 6 meses. Ella les dio 10 años de humillación que nunca olvidarán. Porque lo que tienes en las manos siempre fue suficiente. Incluso cuando nadie quiso verlo. Incluso cuando tú dudaste. Incluso cuando te hicieron dudar. Y ahora, como siempre te prometemos, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira. Piensa en esa versión tuya que fue ignorada, que fue llamada dramática,
exagerada, ansiosa, y piensa en lo que construiste después de eso, o en lo que todavía puedes construir. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque lo que tienes en las manos siempre fue suficiente para empezar. Me dijeron que era mi cabeza. 10 años. Y yo guardé todo. Cada receta, cada fecha, cada mentira dentro de una carpeta roja. Esto es para las que guardaron todo y para las que están empezando a guardar. Entré al consultorio con las manos cruzadas. Aprendí desde niña que el dolor se aguanta. 12 médicos después seguía igual, pero yo anotaba todo, fecha por fecha, sin parar. Me dijeron, está en tu cabeza, señora. Me dijeron, es el estrés, tranquila. Pero algo dentro mío no dejaba de saber que lo que sentía era real. Y guardé cada papel, cada negativa, cada sello, sin saber aún para qué. Solo sabía que algún día alguien iba a tener que ver. Lo que guardé Me mantuvo viva, lo que guardé terminó con su carrera. No fue suerte, fue evidencia. No fue grito, fue paciencia. Lo que guardé fue más fuerte Que todo lo que dijeron que no era cierto. Lo que guardé fue justicia escrita a mano con fecha y firma. Lo que guardé, Lo que guardé, lo que guardé. lo que guardé fue suficiente. Cuarta quimioterapia, suero en el brazo. Abrí la laptop y busqué entre el cansancio. 7 de cada 10 llegan demasiado tarde, porque nadie las escucha. Porque nadie las ve. Ese número me hizo algo por dentro, no rabia ya, claridad, si nadie va a defenderlas. Entonces voy a ser yo la voz que a mí me faltó. Y abrí un blog una noche sin pelo, con frío, sin nada, y escribí lo que callé. En 4 días 3.400 mujeres dijeron, también me pasó a mí. Lo que guardé Me mantuvo viva, lo que guardé terminó con su carrera. No fue suerte, fue evidencia. No fue grito, fue paciencia. Lo que guardé fue más fuerte que todo lo que dijeron que no era cierto. Lo que guardé fue justicia escrita a mano con fecha y firma. Lo que guardé, lo que guardé, Lo que guardé. lo que guardé fue suficiente. Y cuando abrieron el caso, encontraron algo peor que un error. Encontraron un patrón, 7 mujeres más, una que no sobrevivió. No fui a celebrar al tribunal, fui a trabajar porque había 47 esperando que alguien les dijera, documenta todo, empieza hoy, aunque no sepas aún para qué. El sistema no cambia porque alguien llora. Cambia cuando alguien llega con una carpeta de 100 páginas y dice, mira, todo está aquí, con fecha, con firma, con sello, y ya no puedes ignorarlo. Lo que guardé me mantuvo viva. Lo que guardé Terminó con su carrera. no fue suerte, fue evidencia. No fue grito, fue paciencia. Lo que guardé fue más fuerte Que todo lo que dijeron que no era cierto. Lo que guardé fue justicia escrita a
mano con fecha y firma. Lo que guardé, lo que guardé, lo que guardé fue suficiente. Empieza la carpeta. Hoy, aunque no sepas todavía para qué, Yara tampoco lo sabía. Y cambió todo. Porque lo que tienes en las manos siempre fue suficiente.